están? Con toda la emoción, con todo el power. Espero que estén súper bien. Les cuento que ya estamos comenzando un nuevo programa aquí de entrevistas, por supuesto, a través de tus canales, ¿cierto? De educación, tecnología y juventud. En este proyecto nos puedes buscar a través de la fanpage, así tal cual con el mismo nombre, y también a través de YouTube. Nos buscas como educación, tecnología y juventud. Le estamos dando duro como siempre y en este momento tenemos un tremendo invitado, no sin antes saludar a quien nos acompaña en cada programa, el tremendo aporte con la inclusión y por supuesto con su gran simpatía a Carolina, que está con nosotros, nuestra tremenda intérprete de lengua de señas. Un saludo para ella, que está con nosotros, con harta energía como siempre, y por supuesto a toda la gente que nos acompaña programa a programa. Te cuento de que eres parte del programa, el público puede comentar, puede opinar y también vamos a estar muy atentos a sus comentarios. Sin darle más revuelo, te cuento que el invitado del día de hoy es un tremendo personaje. Él también participa en el mundo de la conducción y de las comunicaciones. Vamos a estar conociendo un poquito de ello, pero no sin antes presentarlo. Un fuerte aplauso a nada más ni nada menos que a Rodrigo Muñoz. Un aplauso para él. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Cómo está la energía? ¿Cómo está todo? Hola, bien, súper bien. Gracias a ti, a Carola, a Pipe y a todos los que están mirando. Mira, buenísimo. Oye, te cuento que estamos súper contentos de tenerte en el programa, como a todos los invitados. De verdad, cada vez hemos conocido a más gente que está participando y proactivamente para nuestra hermosa ciudad. Rodrigo, tenemos harto para conversar contigo, queremos conocerte bien. Hay mucha gente que ya te conoce, pero para aquellos que no, vamos a estar navegando un poquito para conocerte esa puntita del iceberg que siempre le nombro yo, que es la persona que está ahí al otro lado del programa. Primero que todo, vamos a preguntarte la primera pregunta legendaria que hacemos en este programa. Cuéntanos, Rodrigo, ¿ariqueño o de otro lugar, pero que te armaste tus raíces en Arica? Cuéntame, ¿cuál de las dos? No, yo nací en Viña del Mar, toda mi familia es porteña, son porteños. Mira. Y mi mamá era una asistente social muy jovencita en Valparaíso y estaba casada con un hippie pintor, músico, muy buena onda, pero muy responsable. Entonces mi mamá, que era asistente social, digamos, preocupada de los problemas de la humanidad, dijo, no, yo acá tengo un cabro chico de 2 años y voy a tener que trabajar, y postuló a un trabajo en que podía optar a Punta Arenas o Arica como asistente social del hospital. Decidió venir acá, afortunadamente, porque si no estaría pasando frío allá en Punta Arenas. Ya. Y llegó acá a Arica, como te digo, con 25, 26 años, yo tenía 2. Entonces, llegamos en pelota, como se dice, ella como funcionaria pública, con un sueldo muy bajito, y yo desde ahí empecé a entender, desde esa infancia, lo difícil que es para una mujer de 25 años sobrevivir en una ciudad, en cualquier parte, digamos, con un niño de 2 o 3 años. Wow, y llegamos, fíjate, ella se vino, era súper progresista ella en sus ideas, una mujer en esa época que era mucho más ideológica. Todo el mundo en esa época aplaudía a lo que estaba haciendo Fidel Castro en ese momento con la Revolución Cubana. Todo el mundo lo aplaudía. Después nadie se iba a imaginar todo el tiempo que él se iba a quedar, pero había una época que era muy ideologizada. La gente quería que se terminara la invasión de Estados Unidos en Vietnam. Ella me contaba que estaban estudiando y tiraron los libros por la ventana de allá en Valparaíso cuando salió Kennedy. ¿Cachai? Era una onda muy especial. Entonces, obviamente, este otro hippie que era muy despreocupado de las cosas mundanas. Era una combinación muy disruptiva. Sí, porque mi mamá le decía, oye, tenemos que alimentar a nuestro hijo, que era yo, y él decía, no, si las puestas de sol no tienen precio, etcétera, etcétera. Entonces, en esas voladas, mi mamá dijo, bueno, aquí
Y llegamos, fíjate acá, mi mamá después me lo contó. Me dijo que llegamos a, no sabía dónde ir, y había un señor en Yungay que tenía una pieza de Cholguán que estaba adherida a la casa y que se la arrendó porque no sabía dónde llegar. Mi mamá todavía no tenía su primer sueldo y me contaba, porque ella murió ya, que dejaba cerrado con candado esa pieza de Cholguán y se iba al trabajo y me llevaba a mí. Y fíjate que nunca me olvidé que me dijo que una vez, llegó un viernes, antes de que terminara fin de mes, y él le dijo que no podía entrar a la pieza, no la podía dejar entrar mientras no le pagara antes. Entonces ella le dijo, pero si yo vivo de un sueldo, y el sueldo me lo van a pagar a fin de mes. Entonces él no la quería y estaba de la mano conmigo. Entonces, imagínate, entonces ella dice, ¿qué hago? Empezó a caminar por Yungay hacia abajo y había un carabinero de estos que habían en esa época, que era una autoridad. Y le contó al carabinero, eran otra época, estoy hablando hace 50 y tantos años, Claro. y el carabinero la acompañó y le dijo, deje entrar a la señora. Y el lunes mi mamá le va a pagar. El gallo llegó y la dejó entrar. Y fíjate que después, claro, le pagaron el lunes, le pagó su mes, y después se fue ya y empezó a hacer su vida. Y muchos años después, dice mi mamá que estaba 10 años, 15 años después, como era asistente social y atendía gente carente, gente de privada, que eran casos sociales, dice que lo vio a este señor que fue a pedir un beneficio social. Mira, la has vuelto a la vida. Y ella me dijo, ¿y adivinas qué hice? Yo, no sé, mamá. Entonces me dijo, lo atendí como a todas las personas, ni siquiera le mencioné nada, y como tenía derecho al beneficio, se lo di. Esas son las enseñanzas que tengo, y mil otras de medias feministas, progresistas. Ella sufría mucho con el tema de la AFP. Me decía, oye, las AFP, en ese tiempo yo era chico, me decía, las AFP se creen dioses, porque nos calculan cuánto vamos a vivir. ¿Quién puede saber cuánto vamos a vivir? Y claro, el cálculo era totalmente extraño. Y fíjate lo que aprendí de mi mamá. Mi mamá tenía una idea más bien socialista de la vida, ¿Ya? de la más, no del Partido Socialista, sino que era una idea social. Y ella fue presidenta del Colegio de Asistentes Sociales y estaba en Bienestar. Y me cuenta ella que siempre fue gremialista, le trataba de ser lo más justa posible. Y para una Navidad, miembros del grupo donde estaban ellas, que eran comunistas, les decían a ella, oye, no le entreguen los regalos a las momias, hoy día se diría a las fachas. Y mi mamá le decía, pero ¿por qué no si ellas pagaron sus cuotas? ¿Cachai? Pagaron las cuotas y hay que tratar a todos iguales. Claro. Entonces esas cosas que yo escuché desde chico, de esa ecuanimidad que va más allá de los partidos políticos, que va más allá de las ideologías, es lo que yo escuché desde siempre. Entonces, quizás por eso yo nunca he estado en un partido político, por eso que escuché y me ha movido a mí. He tratado de moverme bajo esos mismos principios de mi mamá, pero yo no soy. Mi mamá era mucho mejor persona que yo. O sea, yo no le llego ni a los zapatos, pero por lo menos la tengo como un ideal y trato de seguirla. Mira, no, qué interesante porque igual es una experiencia que queda cuando uno vive esta clase de situaciones. Igual es súper interesante conocer un poquito del pasado, pero así fue como a través de estos caminos, ¿cierto? Los caminos de la vida, lograste llegar, ¿cierto? A nuestra ciudad. Y de ahí ya armaste raíz, empezaste a irte desenvolviendo junto con la familia, después entraste a los establecimientos educacionales. ¿Igual estudiaste acá en Arica?
Sí, estudié, el primero fue la escuela 1, que hoy se llama integrado. ¿Por qué? Porque estaba cerca del hospital. Entonces, estaba muy cerca. Empecé primero con un jardín infantil del mismo hospital, en donde teníamos que cuidar a las guaguas, los más chicos, teníamos que cuidar a las guaguas, y me acuerdo de la sensación de las lentejas con piedra. Ya, ya. A todo el mundo le ha pasado. Sí. Y bueno, pero es una sensación, digamos, ese Arica de antes que era tan simple, tan buena onda, encuentro yo, porque el mundo era tan inocente, encuentro yo. Y Sí. estudié en esa escuela y después mi mamá juntó platita, mi abuelita le ayudó, se vino para acá con mi abuelito que era químico farmacéutico y tenía una farmacia, y se compraron una casa en dividendo en Saucache Sur. Y ahí armamos, ahí ya me crié toda la infancia. Y luego, por vivir en Saucache Sur, bueno, yo me quedaba solo, mi mamá iba a trabajar. Me acuerdo que yo me quedaba solo, pero no era problema en esa época. Ahora que tenemos todo esto que está pasando con los cadáveres de Tomasito y toda lo Claro. terrible que está la sociedad hoy día. Uno dormía aquí en Arica con la ventana abierta. Me acuerdo que teníamos, era Saucache, toda la tierra era como arena, fíjate. Eran las casas de ladrillo y arena. Y yo vi construir la escuela de 10. La escuela de 10 yo la vi cuando la construyeron y por lo tanto me fui para allá, a la de 10. Tengo grandes amigos desde ahí. Fíjate que tenía compañeros que trabajaban en el agro, que trabajaban en las ferias. Me acuerdo todavía un niño que era Urbano Martínez, que era un carretón. Entonces, esa realidad de ver desde chico, esa es compartir con todo tipo de niños, más bien niños más pobres que nada, me hizo estar muy con los pies en la realidad. Mira, mira. Y así fue avanzando el proceso con muchos caminos, con muchas aristas que quizá por el formato del programa no podemos entrar a todas por el tiempo, pero sí se entiende que ahí fue avanzando ahí la experiencia y de repente llegamos al tema de estudios superiores. ¿Los estudios superiores lo hiciste en qué lugar, Rodrigo? En la Universidad Central de Santiago. ¿Qué pasa? Que yo siempre, desde el primer día de la escuela hasta el último de cuarto medio y hasta el último de universidad hice dibujos. Dibujaba, hacía historias, caricaturas, etc. Y le dije a mi mamá en tercero medio, oye mamá, ¿sabes qué? Me quiero ir a Estados Unidos. Mira la bola, porque es un cabro pobre. Me quiero ir a Estados Unidos a hacer cómics. Quizás hoy día que están de moda los Avengers, los DC, etcétera. Bueno, y mi mamá me dijo, mira, a ti te gusta leer, te estoy hablando hace 50 años, o sea, no, ya 40 y tanto, te gusta leer, tienes un pensamiento lógico, ándate mejor a estudiar Derecho, porque así se pensaba antes. Si uno no estudiaba una carrera, digamos, ser ilustrador no era una opción. Sí. Era o estudiabas una carrera o te ibas a la calle a cualquier cosa. Así que me fui a estudiar Derecho y siempre escuché, mira, cuando ya tengas tu vida, digamos, más o menos formada, puedes hacer lo que tú ya desees si es que realmente era una vocación. Y mira cómo ahora la vida me dio mucha suerte, muchas oportunidades, y ahora he escrito guiones, he hecho películas, he escrito dibujos, etcétera. Entonces, mi mamá fue muy sabia, me conoció bien, y cómo llegué porque me fui a estudiar allá a la Universidad Central, y luego me quedé trabajando un tiempo pelando el ajo con unos abogados muy paltones allá. En esa época. Hoy día que están tan caras las paltas, bueno, le viene muy bien eso. Pero ¿sabes qué? A mí nunca me gustó mucho hablar con abogados, con otros abogados. Encontraba que la conversación con los abogados era muy prepotente. ¿Por qué?
Porque la discusión del abogado, allá estamos hablando con pleno desarrollo muscular en Santiago, cuando el Ya, abogado ya. ahí, todo. Entonces, ¿qué pasa? Y además estamos hablando de los años 80, cuando estaba toda esta onda de Wall Street, todos los cabros se creían. Hoy día me parece que hay una serie que se llama Suits o algo así, de abogados. En esa época todos se creían de esa onda. Y cuando tú hablabas con un abogado, el argumento que se tenía era el argumento de autoridad. En lógica existe autoridad, que es que tú no vas a una real argumentación, sino que dices, esto lo dice la ley. Es como cuando dice, el papá lo dice, o la mamá, no, cállate porque la mamá lo dice. Y eso no tiene contenido. Entonces yo me gustaba mucho hablar con antropólogos, iba a las otras sedes, hablaba con sociólogos, psicólogos, y de repente me vine a Arica, porque aquí en Arica recién había nacido la ley indígena, cáchate, la ley indígena y la ley medioambiental. Mira. 4 años antes, la ley de medio ambiente. En esa época, el tema indígena y el tema ambiental no existía, no existía. O sea, estoy hablando de, o sea, con suerte se hablaba la gente hablaba de indígenas cuando había visto una película del Far West. Allá. Entonces resulta que me vine y los abogados de allá, amigos, qué sé yo, me decían, oye, ¿qué va a ir a hacer allá? Si acá está la plata, aquí está el ser abogado de banco, era la gracia. Bueno, y me vine para acá y empecé a trabajar y todas las cosas que escribía trataba de darle al derecho ese contenido social, ese contenido antropológico que me nutría de mis amigos y de las lecturas, no de jurídicas, sino que de otra onda. ¿Y qué pasó al final? Que me formé en eso, después hice un magíster en aguas, caché que el tema ambiental era lo que me gustaba en esa época, y mira cómo es la vida. Ahora, 30 años después, el tema ambiental, el tema indígena, son tan importantes que hoy día están discutiéndose para la Constitución. Allá les digo a mis amigos, oye, está lleno de abogados de banco hoy en día, especialistas en agua, especialistas en medio ambiente, especialistas en pueblo indígena, son poquitos. Mira, no, pero igual es una historia súper, súper interesante porque de alguna manera fuiste avanzando, fuiste armando este camino que al final te fue prendiendo y de hecho desde esa perspectiva yo he encontrado con la gente que estaba conversando en las entrevistas han marcado un patrón muy parecido y es que tienden justamente a caminar por un espacio paralelo a la profesión que sacaron. Y de hecho me ha pasado, como te digo, con ellos y que encuentro genial que sean justamente estas personas las que estén justamente en este momento candidateándose a lo que es el tema constituyente, que vamos a entrar en eso dentro de poquito, pero en sí es un patrón súper interesante que comparten y como tú bien dices, o sea, el hecho de tener una profesión, que las profesiones por lo general tienen una perspectiva pública en la cual, no, si es abogado tiene que estar con temas de finanzas, si es ingeniero tiene que estar en las minas, y etcétera, etcétera. Entonces siempre hay como una visión como genérica, casi de prejuicio, ¿cierto? Casi por ahí de que debería estar, pero justamente que sigues este camino el cual encontraste tú, que no solamente era un nicho que donde no solamente no había tanto profesional, sino que aparte a ti te motivaba y que a ti te prendía y que de alguna manera al final es lo que te da el combustible para poder seguir adelante. Qué rico que lo tomaste, porque justamente vamos hacia allá. Una vez que ya te volviste con tu profesión, empezaste a moverte en ese ámbito. Y cuéntame, ¿qué pasó primero? ¿Tu camino a la docencia o tu camino a estos proyectos medioambientales? ¿Qué se dio primero en Rodrigo Muñoz? Siempre paralelo. Yo Paralelo. cuando estaba en la universidad, hablé con un profesor que ya no está. Le dije, mire, me gustaría hacer clase a mí de la universidad, me gusta mucho la docencia, estudiar. Y él me dijo, pero no desatiendas nunca los tribunales, me dijo, nunca, porque el abogado que solamente hace clase en la universidad se desentiende de la realidad,
se empieza a divagar y a hacer doctrina que es poco aplicable. Me dijo, nunca dejen los tribunales. Y fíjate lo que él me dijo, yo siempre soy abogado litigante, soy abogado de calle, soy abogado de juicio, digamos, de pelea, por decirlo así, jurídica. Lo curioso y lo rico, por un lado, es que siempre también hice clase de constitucional y de filosofía del derecho. Entonces me permitía llevar todo esto que estaba pasando en la práctica, los conflictos, la judicialización, a ejemplos en los que yo le tenía que poner teoría y explicación para los alumnos. Y viceversa. Yo aplicaba esa teoría para los juicios y me salían a veces, más las lecturas de poesía, hacía una mezcla ahí para los alegatos, así que fue entretenido y fue bueno. O sea, ha sido bueno y he tenido la suerte de que todos los proyectos que he tenido, así como lo que te conté del tema indígena, ambiental, fueron por desafíos. Nunca pensé en las lucas, nunca. En todas las pegas donde he postulado y he tenido una suerte de que por no fijarme en eso, me ha sonreído la suerte y tengo un muy buen pasar, pero no me estreso con eso. O sea, hago mucha pega gratuita, mucha, y creo que esa es la función social que uno debe tomar. Después, quizás por eso, fui presidente del Colegio de Abogados presidente del Colegio de Abogados de Arica y Parinacota hasta antes de decidir postular a esta convención constitucional, pero tuve que renunciar porque no puede ser representante de un gremio. Entonces, lo dejé ahí y presenté mi renuncia y, como te digo, como presidente del Colegio de Abogados tuve que defender frente a la autoridad dos cosas. El abogado frente al cliente. El cliente que típico dice, oiga, le pagué al abogado y no me hizo nada. El caso, entonces tenía que mediar en esa circunstancia. Y por otro lado, del abogado que es maltratado por un juez o por un ministro de corte, etc. Entonces, es una pega bastante interesante y súper importante que de ser un abogado litigante, de pelea, de juicio, en algún momento se dio la oportunidad en el magíster que estaba haciendo, en que viajaba a Santiago y volvía. Una vez en el asiento me tocó un señor en el avión que se fue, debe haber parado en Antofagasta, no sé, y dejó su diario, que era el diario Financiero, me acuerdo ese medio amarillito, y lo agarré porque el señor se fue, y decía curso de negociación en Harvard. Yo dije, esta cuestión voy a hacer. Y me busqué, me pedí un crédito, al final hice y me fui a Boston, me hice el famoso curso y me cambió la perspectiva del derecho para negociar, porque en la perspectiva del conflicto, tú quieres vencer al otro. En la perspectiva de la negociación, tú dices, no, sentémonos juntos, en vez de frente a frente, a tratar de arreglar este problema juntos. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? Y fíjate que antes, que como abogado uno decía, ojalá me toque un abogado penca al otro lado para ganarle. ¿Ya? Hoy en día digo, no, ojalá que me toque el abogado más inteligente al otro lado, que sepa qué es lo que necesita su cliente para poder conversar con él y tratar de llegar y cumplir con la función social que tenemos, que es de resolución de conflictos. Claro. ¿Por qué? Porque hoy en día, al final, el judicializar, que llegue cuando el abogado entra a tallar y llegamos a los tribunales porque ha habido un proceso, un fenómeno social muy terrible en que la comunicación humana no ha resultado. Y como no ha resultado, hemos tenido que llegar a los tribunales. Y ahí es donde viene el tema constitucional. Como yo vengo del conflicto y he visto la realidad en los tribunales, de la vulneración de derechos
tanto a nivel privado como estatal. Entonces me doy cuenta de que cuando llegas a los tribunales y llegan los tribunales a hacer justicia distributiva, me voy a explicar, ¿Ya? cuando tiene que venir una corte de apelaciones a decir si tiene derecho una señora a sacar su 10% de la AFP, porque la ley no se lo permite, estamos mal como país porque quiere decir que todo proceso anterior el Estado no funcionó, el Estado no hizo su pega, los funcionarios y las autoridades no cumplieron con su deber y por lo tanto tuvimos que llegar a que los tribunales, fíjate tú, los tribunales que están para otra cosa, los tribunales, tú le puedes preguntar a tu hermana, Claramente. claramente, los tribunales están para resolver el caso particular, el conflicto particular. A ti no te pagó alguien o tú tienes un problema A con B, qué sé yo, pero no para resolver un problema social, porque para eso está la ley y las instituciones. Y cuando ellos no han cumplido, tú tienes que llegar al tribunal porque hay vulneración laboral, porque hay vulneración social, porque no te están pagando la pensión, es porque ha habido detrás un problema en la sala de máquinas de la sociedad, de la burocracia estatal. Y ahí es donde estamos, como te digo, en la Constitución, porque todas las constituciones del mundo, Mario, tienen dos grandes partes. Tienen una que se llama declarativa, la parte declarativa que es donde están los derechos, todos los derechos, el listado de derechos que se supone que tenemos. ¿Ya? La otra parte, que es la orgánica, está toda la distribución, la estructura del poder, cómo se configura el poder y dónde se señala quién es el presidente, quiénes son los parlamentarios, quiénes son los jueces, quiénes son todo. Y quiénes son los que manejan el poder, que son los políticos. ¿Y cuál es el problema, Mario, aquí en los países latinoamericanos, donde nos estamos farreando las democracias? Que en los países latinoamericanos, todas las constituciones latinoamericanas tienen un gran contenido de derechos que no se cumplen, porque el problema está en la parte orgánica, Mira. a la sala de máquinas. ¿Y qué pasa? Que son los políticos, los parlamentarios, los que tienen el poder, que extorsionan a la sociedad civil cada cierto tiempo y le dicen, ya, ¿quieres que te agregue un derecho más en esta? Ya, pelea, sale a la calle, reclama, toma, ahí te lo escribo. Pero no te metas en mi sala de máquinas, no te metas en mis atribuciones, no te metas en mis dietas, no te metas en mis beneficios, no te metas en los tiempos que yo tengo. Y eso ha sido una constante. Yo creo que este sistema político, estos parlamentarios que tenemos, son los que han provocado con esa desidia, con esa negligencia y con ese divorcio de las reales necesidades de la sociedad civil, el estallido social. Esa Mira. es la raíz del problema. Mira, no, sabéis que me gusta mucho esta especie de decantar que tienes dentro de este espacio que estamos conociendo un poquito más, de qué trata el tema de la Constitución. Muchas personas se han interesado y de hecho lo hemos conversado en programas anteriores de que una de las estadísticas interesantes que se dieron es que cuando empezó todo el estallido social aumentó la compra, ¿cierto?, del libro de la Constitución. Entonces, en ese sentido, muchas cosas han pasado, muchos cambios, esperamos que muchos sean positivos, pero es interesante conversar lo que tú dices. En resumen, sin entrar tanto en detalle, se divide en dos partes y como tú bien dices, por lo general la gente tiende a decantar y a concentrarse en justamente la parte de los derechos, ¿cierto? Pero se olvida un poco de que hay un esqueleto al otro lado, el cual justamente, como tú bien comentas, sigue manteniendo los privilegios con los privilegiados, ¿cierto? Y justamente al final eso termina por mantener un poco este espacio y esta injusticia. Me parece súper interesante lo que comentas. Yo quiero saludar a la gente que se sigue sumando aquí al stream. Si te estás recién conectando, te saludo con mucho cariño. Estás conectándote al programa de entrevistas de educación, tecnología y juventud. Y por supuesto, en este momento estamos acompañados por el tremendo invitado que es Rodrigo Muñoz, el cual ha estado teniendo un bagaje tremendo aquí en Arica. Como bien comentó en un principio, no es ariqueño, pero ya armó raíces de
tantos años que ya aquí, cuando ya tenemos esa cantidad de años encima, ya somos ariqueños de corazón. Oye, cuéntame un poquito sobre lo que estábamos conversando recién. Empezaste tu camino de lo que era justamente la docencia, pero al mismo tiempo en paralelo no dejabas aparte lo que era el tema del ambientalismo y me comentaste algo súper interesante. Bueno, me lo comentaste una vez que nosotros conversamos, pero me gustaría que lo comentara aquí en el programa, de que tú viviste una experiencia cercana con una construcción que se quería hacer acá en Arica y que justamente lo pudiste ver más de cerca, el tema, si no me equivoco, de la termoeléctrica, ¿o no? Ah, sí, lo que pasa es que yo tenía tenía el programa del Gato Pardo en una radio Ya, y un amigo, un colega, por decirlo así, de la radio, que hacía el programa conmigo muchas veces, Roberto Torres, va y me dice, oye, ¿has visto la cantidad de gente que se está manifestando? Porque era una cosa impresionante, todos los días salían las manifestaciones y ¿por qué reclaman tanto? Le decía yo, porque está instalada la termoeléctrica, sí, sí sé, pero ¿cuál es el problema? Que ya han tirado 2 recursos de protección y han salido rechazados. Y han salido rechazados por falta de fundamento, o sea, una cuestión muy grosera. Los políticos ponían siempre, yo creo que ni siquiera pagaban o le pagaban muy mal a cabros que le decía, oye, preséntate algo, yo voy a firmar para la foto y voy a decir que como diputado, como senador, hice algo. Bueno, entonces yo le dije, a ver, déjame estudiarlo esto para ver qué está pasando. Y me fui a los servicios públicos relacionados, estudié los antecedentes y en 2 semanas ya tenía clarito el problema de esto y, eh, y le pillé las 3 pifias al proyecto. ya, Del proyecto. Entonces, vuelvo y le dije, ¿sabes qué? Mira, aquí redacté un recurso de protección como debe ser, pero soy un abogado que no puede, necesito un cliente porque tiene que haber una organización que se vea afectada directamente por la termoeléctrica. O sea, aquí se da al revés, siempre hay clientes que necesitan un abogado. Aquí hay un abogado que tenía la pega hecha y que requería de un cliente gratis. O sea, yo no le iba a cobrar. Necesitaba que alguien aceptara que yo fuera su abogado para presentarla. Me dijo, ya, yo te voy a buscar. Y hubo una organización, afortunadamente, que era de amigos del ambiente, amigos de Arica, no sé, no me acuerdo bien. Y ellos, obviamente, que aceptaron encantadísimo, les pasé el recurso, le pusimos ahí que yo representaba a ellos y lo presentamos en la corte. Eh, Tuve la ayuda tremenda de 2 colegas, Anthony Torres y Sebastián Rivera. Uno de ellos alegó, oye, ganamos, mira, fue a la Suprema y la Suprema confirmó. Y por ese motivo la termoeléctrica se fue y nunca más volvió, nunca más volvió. Yo decía, ojo, que esto es una ganada, vencimos desde el punto de vista jurídico, pero políticamente otra vez las autoridades podrían aceptar de que llegara. Afortunadamente no fue así, no vino nunca más la termoeléctrica y nos salvamos. Este fue como un regalo que hice con mucho honor, porque a mí estas pegas son de honor, donde es un deshonor cobrar, encuentro yo. Es un regalo que uno le hace a la ciudad o a la causa. Y siempre he pensado así. Y ahí quedó la cosa. Pero hoy día lo tengo que contar porque como estoy de candidato y los políticos tienen que contar las cosas que hacen, claro. porque, bueno, tengo que decirlo, aunque me da pudor decirlo, pero bueno, así es la cosa, porque si uno quiere llevar sus ideas, tiene que jugar un poquito el juego. Más encima es independiente. Claro, ¿no? Y de hecho, verdad, estoy hablando de cosas, no estoy haciendo cosas ahora en la campaña, sino que estoy contando o recordando algo que hice cuando ni siquiera pensaba. Entonces, eso yo creo que habla un poco de la trayectoria.
Sí, mira, me sumo a lo que estás comentando, ¿ah? De verdad que es un tema súper, súper interesante y yo lo veo por otro lado, yo lo veo como la historia no contada. Este podría ser como un mini documental así, la historia no contada de la termoeléctrica, porque si yo te soy sincero, hay que sincerarse en este programa, ¿cierto? Yo la verdad es que yo escuché, seguí un poco el tema de la termoeléctrica, pero de repente supimos que ya no iba. Entonces nosotros sabíamos que las manifestaciones habían hecho eco, pero nunca supimos más allá. O sea, yo en lo personal me imagino que hay otras personas que se informaron más, que siguieron más de cerca el asunto, pero yo que estaba como semi atento a lo que estaba pasando, porque en ese tiempo estaba como concentrado en otras cosas, igual fue hace algún tiempo atrás, pero me llama mucho la atención cómo Arica es como pues, en la parte positiva de la frase, Arica es pequeño en el sentido de que cómo las cosas se van conociendo y cómo uno va de alguna manera reconociendo situaciones, porque es una historia que igual hay que tener harto orgullo, harta alegría de poder contarle. Yo comprendo de que para ti es un trabajo que lo hiciste con el tema del lado del honor, en favor de la comunidad, pero es súper importante contarlo y sobre todo ahora con el proceso que estás trabajando, porque más encima dentro de tus ejes en los cuales tienes fortaleza es justamente el tema medioambiental y por qué no comentarlo, o sea, todo lo contrario, es un pilar que apoya a ello y yo sé que hay muchos ariqueños que supieron sobre el tema de la termoeléctrica y que no supieron qué pasó, pero que al final se fue, entonces al final solo quedaron en la parada de, bueno, parece que las manifestaciones hicieron su lugar, y ojo, aquí yo te voy a decir algo súper interesante, Rodrigo, y es que muchos ariqueños deben creer que al final quizás fueron las autoridades las que hicieron el trabajo, quizás muchos caen en una situación que yo le voy a robar un poco la frase a este gran comunicador que es colombiano-japonés, que no me acuerdo el nombre, pero que es un gran comunicador y un inspirador que se hizo muy conocido hace 4 años atrás, y él dice una frase muy interesante que dice que caer en una verdad a medias, o saber una verdad a medias, es estar atrapado en una mentira doble. O sea, esa frase es súper interesante porque, claro, cuando tú sabes una verdad a medias, puedes irte a una mentira que es más grande que la propia mentira. ¿Me entiendes? Entonces, yo siento que hay muchas personas que piensan o creen que fue como las autoridades vieron las manifestaciones y las autoridades hicieron la pega. Entonces, por eso es interesante, Rodrigo, lo que estás comentando, que al final es como para el documental aquí, de decir la historia no contada, ¿cierto? Y pongo la voz un poco de estilo de los programas de ese tiempo, ¿cierto? Con el lumito atrás, y la pero, historia. pero al final fue, a pesar de las autoridades, ganamos. O sea, ni siquiera por ayuda, sino que a pesar, porque se habían mandado cada condoro, habían firmado, autorizado, entonces la empresa tenía cómo defenderse, pero fue así que te doy las gracias a ti, la oportunidad de revivir esta cosa. Mira, no, súper contento de poder conversarlo aquí y de, por supuesto, tú bien sabes que este programa, para la gente que no está escuchando, ahora está en vivo por Facebook, pero después más adelante lo puedes revivir a través de YouTube y ahí tú mismo puedes hacerle un cortecito y también compartirlo a través de las redes. Oye, pero así seguimos conociendo un poquito más de Rodrigo Muñoz, que en este momento se está candidateando a lo que es la convención constituyente y que claramente estamos conociéndolo un poquito más. Ahora entrando de cabeza un poco más a lo que nos compete, ¿cierto? Después de haber conocido un poquito, ¿cierto? Un poquito de Rodrigo. Cuéntanos, partiendo... ¿Qué pasó? Sí, solamente que ahora hay otro problema que ¿Ya? hay que estudiar, lo que es esto de que parece una contaminación marítima, ¿Ya? donde tú sabes que vararon como 80 o más pulpos blancos. Hay algo que está pasando. Yo fui a la playa, está oscura, nadie sabe, ahora hay que ponerse a revisar esto también, porque no se sabe, hay gente que dice que es propio de las sanitarias, hay otro que es de las pesqueras. No es bueno tampoco echarle culpas por las redes se dicen muchas cosas. Entonces hay que empezar a analizar esto con estos estudios no lo hacen los abogados, estos estudios lo hacen los especialistas que después le pasan los antecedentes a los abogados para poder decir de qué manera se puede atacar o defender.
Entonces yo llamo a la colectividad ariqueña, a los que son, que manejan el tema de los recursos, para analizarlo y que vengan, si quieren, en silencio, lo podemos revisar aquí en mi oficina, para ver de quiénes son los reales culpables y qué acciones se pueden presentar. Mira, yo en lo personal me sumo igual a lo que estás conversando. Igual es un tema súper interesante que da para otro programa completo, porque estás viendo de que está sucediendo en diferentes ciudades de Chile, que están apareciendo paramientos justamente de especies distintas, claramente. Acá llegaron pulpos, más al sur llegaron otro tipo de peces. Es un tema para preocuparse, que puede ser o contaminación, puede ser cambio climático o puede ser la combinación de ambos. O sea, Sí. es un tema para... Eso que quería... No, pero importante dejarlo ahí la firma y que la gente ojalá se interese. Yo sé que hay muchos profesores que podría sumar fuerza y que sería súper interesante saberlo porque puede que sea algo parecido o conectado como puede que no. Puede que lo que esté sucediendo aquí sea algo aislado, así que hay que tener harto ojo y cuidado con eso. Y bueno, estábamos justamente conversando con la gente, con Rodrigo aquí, que está justamente en este camino, ¿cierto?, en cuanto a lo que es la convención constituyente y que está súper motivado por poder justamente representar en este cupo a esta región y que justamente estamos súper motivados de que se llegue, de que las personas con justamente la capacidad y con toda la motivación, con la voluntad de hacer cambios referentes a lo que se ha vivido en Arica, pero también en el país, lleguen. La pregunta que le hago a los candidatos es la siguiente. Siempre parto preguntando, primero, para ti, ¿qué debiese ser lo básico, ¿cierto? Porque claramente un candidato constituyente debe manejar muchos conocimientos, muchas cosas en ciertos rangos, pero para ti lo básico que debiese tener un candidato para poder llegar a esta convención y tener como las aptitudes necesarias para poder llevarlo a un buen camino. Ya, bueno, primero, yo he escuchado algunas de las entrevistas que ha hecho y me gustan bastante. Los candidatos constituyentes están... me gusta estoy de acuerdo con muchas de las propuestas que tienen. Y porque yo creo que en eso coincidimos bastante todos los constituyentes, todo lo que estamos proponiendo, porque fueron en parte resultado del estallido social, o sea, problemas ambientales, problemas políticos, problemas sociales. Ahora, en lo personal, pienso que un pilar debiera ser un Estado social en serio, primero, un Estado social en serio. Pero no hablo de socialismo, hablo de un Estado social que le dé mayor contenido a los derechos sociales, a algunos derechos sociales, que se le otorgue contenido. Me explico. Hay algunos derechos sociales, como el derecho a la salud, por ejemplo, que está escrito en la Constitución en clave individual, en clave liberal. ¿Qué significa eso? Que la clave liberal habla de la libertad, pero en la clave liberal, es decir, de libertad, no puede estar asociada a los derechos sociales. Hay derechos de libertad y derechos sociales que son distintos. ¿Ya? El derecho que tú tienes para elegir algo, para elegir un bien, compro una bicicleta, compro esto, está bien, elijo este trabajo, que no me impongan un trabajo, ese es un derecho individual. Tiene ribete social el del trabajo, pero es la libertad de elección. Ahora, pero pues si vamos al derecho a la salud, el derecho a la salud tiene un contenido y no puede ser solamente decir yo elijo el sistema público o el sistema privado. Así de rasca, por decirlo así, es el derecho a la salud en esta Constitución. Es muy rasca lo que ha dicho la Constitución, o sea, le dio un tono liberal de simplemente elegir si yo quiero, entre comillas, elegir el sistema público o el privado. Eso es muy poco para hacer el derecho a la salud como un derecho social. Tiene que haber una mayor garantía. Hay sí varios beneficios que se establecen, lo establecen las leyes más bajas y mejores administraciones que otras. Allá en Estados Unidos está la Obamacare, ¿te acuerdas?
Y resulta que termina Obama y llega Trump y termina con los Obamacare, obvio. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es que no dependan ciertos beneficios sociales de la buena o mala onda del político de turno, sino que tiene que haber un cierto piso, tiene que haber un piso. Por el tema del derecho a la educación, por ejemplo, yo voy un poquito más allá de lo que es la educación igualitaria y de calidad, porque creo que dentro de la calidad tiene que darse una tremenda mención, y esto lo conversamos la otra vez, a la ciencia, la tecnología, el arte y el deporte. Eso tiene que estar. El arte y la ciencia y la tecnología tienen que estar a un mismo nivel que verbal, matemáticas, porque son los que apoyan a la creatividad de los niños desde la más tierna infancia. Eso tiene que estar garantizado. No es, y es más que allá que un simple tema curricular, tiene que ser comprendido dentro de la educación integral de los niños. Y se van a formar otras carreras, van a generar otro tipo de profesores. Cuando hablamos de la educación inclusiva, por ejemplo, con los niños que tienen ciertas discapacidades, también el arte, el deporte, la ciencia, la tecnología, y que los profesores tengan esa capacidad y esa formación de poder atender a todos. Entonces, a eso me refiero, porque es muy fácil decir educación de calidad, pero la gente repite mucho consignas de letrero, pero esto tiene un fundamento. Entonces, creo yo que lo primero es un Estado social en serio, pero no un Estado socialista. De hecho, creo que muchas de las cosas que yo estoy pensando en lo que dice relación con la burocracia, no es más gasto. A propósito de esta vida que tuve con mi mamá, en que cuando yo la acompañaba al hospital, me sentaba a jugar ahí al lado de su mesón, yo veía cómo ella atendía a la gente. Y fíjate, ella agarraba el teléfono en esa época y llamaba a otra asistente social para tratar de resolver un problema de alguien de las que iba. Y llamaba, por favor, me decía, oye, pueden darle este beneficio a esta persona que cumple con todos los requisitos. O ya hay que llamar a la enfermera. Y la enfermera decía, oye, pero es que no sé, no tengo el poder para eso. Ya, pero hay que llamar, no, el jefe no está. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que percibí es que la gente que está cara a cara con los problemas, la gente que está más directa con los problemas, los trabajadores sociales, los psicólogos sociales, etcétera, no tienen las facultades y son los que ganan menos. Y yo lo que pretendo para un Estado social es que el instructivo venga desde abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. ¿Me explico? Hoy en día un jefe de servicio corre cuando llega el político de turno, llega el subsecretario de Santiago, llega el ministro, y son capaces de mover todo el aparataje público para que estén las cosas ahí, vamos a conseguir las sillas de rueda, qué sé yo. No, yo lo que digo, hagámoslo al revés, que los jefes sean coordinadores obligatorios, y que tengan que responder con responsabilidad funcionaria porque se lo están pidiendo desde abajo. Porque es la asistente social la que le está diciendo, oiga, muévame esto, porque aquí se necesita una silla de ruedas, aquí tengo un postrado. Que corra el servicio público al revés, es una pirámide invertida, por decirlo así. Mira. Al cambio. Y no es más plata, es coordinación obligatoria. Lo que pasa es que aquí está muy politizada, y dentro del aparataje público, yo diría que los que hacen la pega son 2/3 de todos los funcionarios, estaban en varios servicios, son 2/3 los que llevan el buque, son 2/3 los que trabajan y que generalmente no son los que más ganan. Y hay 1/3 que generalmente son los malos funcionarios, los que te atienden mal, los que no tienen empatía, y esos son típicos amigos o amigotes o del alcalde, o del diputado de turno, o del senador, o del ministro. Entonces, ese tercio es el que le cuelga la grasa a nuestro Estado.
Es una buena frase, es una buena frase. Me gusta, le cuelga la grasa justamente ahí al Estado, y que justamente hay que ponerse a hacer, justamente a quemar calorías para poder mejorar justamente el Estado ahí. No, me gusta la analogía, ¿cierto? Por aquí, ojo que por aquí yo también ahí tengo que ponerme en campaña, así que no lo hablo no lo hablo desde la vereda del flaco, por si acaso. Yo también. Pero de todas maneras me llama la atención. Es súper interesante lo que nos cuentas porque claramente es una visión y es una perspectiva que está súper clara, y eso es súper bueno, y que la tiene súper marcada dentro de lo que tiene que ver con el camino hacia este proceso, y que claramente hay que llegar a justamente armar o conversar con el resto de personas. De alguna manera van a llegar otros constituyentes que van a venir de diferentes lugares, y que en algún momento va a haber un proceso en el cual se va a llegar a conversar, a llegar a justamente acuerdos, y que volvemos a lo que comentaste en un pasado, ¿cierto? Hace algunos minutos atrás, y es que de alguna u otra manera la idea es no esperar. Yo creo que aplico la misma estrategia que tú conversaste recién, no esperar a otros constituyentes que sean más malos en calidad para que de alguna manera podamos ganarle en cuanto a los votos, sino que sean muy buenos y que de alguna manera puedan llegar a buenos acuerdos. Creo que ese es como el proceso, y ahí parte la otra pregunta que te quiero hacer. Personalmente, en tu visión, ¿para dónde apunta este camino constituyente? ¿Cómo ves en cuanto a el resto de personas que está participando? ¿Crees tú que va a llegar a un espacio donde va a haber una correcta conversación? ¿Crees tú que va a estar muy complicado el llegar a acuerdos? ¿Va a haber una batalla campal? ¿O crees tú que se va a poder llegar a un espacio de conversación interesante, según lo que has visto tú hasta ahora, el movimiento que ha sido? Mira, yo no conozco mucho al resto de los candidatos de verdad, porque me he preocupado mucho de ir generando contenido, de explicándolo, ¿ah? Porque hay una cuestión súper heterogénea que en todo caso encuentro que es bueno, que haya gente que se preocupa, o sea, y no creo que sea relacionado necesariamente con un abogado o con una profesión en particular. Se requiere primero gente que esté muy preparada, que tenga ciertas cualidades. Y entre esas es la de no ser extremista, porque el extremo no permite conversar. O sea, tú lo ves en las redes sociales, cuando llega alguien, tiene por un lado, oye, Kast hizo algo, y tú se lo traes a gente de izquierda, no quiero ver. Jadwe escribió algo y se lo mostráis a gente de derecha y no quiere ver. Yo leo o trato de leer todo. Tengo, mira, mis lecturas van Marx, Kropotkin, que es maravilloso y que es un anarquista marxista, de lo peor, pero también leo a Adam Smith, también leo a psicólogos como Maslow. Entonces, los esquemas que me he ido generando vienen de distintos lados. Creo que todos tienen parte de una parte de la verdad, por decirlo así. Entonces, uno lo que tiene que hacer es ir a conciliar. Yo lo que veo es que, por lo menos en Santiago, hay mucha farándula mezclada, mucho postulante que es de farándula, que no sabe a lo que va a ir. Me parece muy bien que haya harta gente que se está involucrando, y que para los políticos los políticos tradicionales no ha sido de mucho interés. ¿Por qué? Porque el constituyente es un chancho que no da manteca. Y los políticos tienen un dicho muy feo, o sea, anda a hablar con un diputado, con un senador, todos dan pegas y prometen cosas. ¿Qué puede prometer un constituyente? La gente que le digo, oye, si me quieres apoyar, no te doy pega, no te puedo prometer ni siquiera beneficios a corto plazo. Yo la pega que tengo que hacer es ir a escribir, a negociar, a discutir, a ponerme de acuerdo con otros 154, tratar de llevar toda mi cordialidad y mi amistad cívica para tratar de incluso de convencer mis principios con otros, pero para algo que va a tener efecto, quizá ni siquiera lo voy a ver yo ahora, es para nuestros hijos y nuestros nietos. Eso es súper importante. Los procesos sociales no son así, ni siquiera las revoluciones, ni siquiera. Lo que vamos a necesitar es
pensar y ponernos de acuerdo en una constitución no ideológica, como es la de ahora, porque en la constitución de ahora el tablero de ajedrez ya tiene ciertas piezas jugadas. Este tablero de ajedrez de la constitución actual tiene ciertas piezas jugadas que parten no desde el principio. Yo lo que creo es que una constitución debe ser no ideológica y permitirle a las generaciones que vienen un juego dentro de ciertos márgenes, un juego de político de libertad, que ellos puedan decidir sus propios sistemas políticos. Es, como decía alguien, un traje que tiene que quedar a la medida, pero yo diría un poquito como se hacían o se compraban los zapatos a los niños, un poquito crecedorcito para que aguante el crecimiento. Mira, no, interesante lo que planteas, la visión que se tiene, porque justamente sabemos que con el estallido social, sabemos que hay mucha gente que está participando, sabemos que hay harto independiente y también harta gente de política, y sabemos también algo súper claro de que justamente hay cruces, hay gente que dice ser independiente y que no lo es, y al revés, ¿cierto? Hay gente que puede pertenecer a algún partido, pero que aún así puede ser un tremendo aporte dentro de lo que estamos viendo, y qué rico saber que vas con este espacio de justamente tener la capacidad de conversar con todas las partes sin hacer un prejuicio que te afecte, porque ojo, uno puede tener prejuicio, pero de ahí a que nos afecte en cuanto a decisión, ya ese es otro tema. Yo te quiero contar de que cuando uno disfruta de la conversación, el tiempo se vuela, estamos llegando al final del programa, el tiempo se hace nada cuando la conversación está interesante, cuando quieres saber más, pero no sin antes comentarte si se te queda algo en el tintero, algo que quieras conversar con el público. Cuéntanos si algo se quedó ahí que quisieras comentar. Simplemente, además de agradecerte, creo que la Constitución, así como el Estado, no nos va a hacer felices, no hace la felicidad, pero si está mal hecha, nos puede hacer muy infelices. Y un Estado mal llevado nos puede hacer muy infelices. Esta es la gran paradoja. Por lo tanto, tiene que hacerse bien, porque la felicidad depende de cada uno, hay una cuestión individual de cada uno. No nos puede pedir que nos haga felices, pero sí nos puede provocar infelicidad. Y la gran Constitución es como un sistema muy delicado de relojería. Entonces, uno tiene que tener claro que si mueve tales piezas, tiene también que acomodar estas otras. Si vamos a hablar de Estado subsidiario, solidario, tenemos que saber del Banco Central, de las funciones, de lo que pasa en general y estructurar una buena carta de navegación. Eso es lo que te podría decir, mi querido. Mira, no, buenísimo. Y de hecho, esas pequeñas palabras tienen un trasfondo, pero muy fuerte ahí, claramente, que se expande bastante bien. La gente ya te puede buscar, búsquenlo en redes sociales ahí por si les interesa la propuesta, como Rodrigo Muñoz, ¿cierto? Ahí va a estar en sus redes sociales, ¿cierto? Que está trabajando en este camino hacia la convención constituyente. ¿Algunas palabritas? ¿Despedirse, saludar a alguien, Rodrigo? Quiero saludar, bueno, a ti, quiero saludar a mi señora, a mis dos hijos, uno de 13, Pedro y Bruno, y a mi equipo que me está ayudando, a Michelle, a Cristiana, Lorena, Patricio. Son personas que me están apoyando con fe, digamos. Y a toda la gente que son amigos que me han dado apoyo, y ojalá, ¿verdad?, que quieren las ideas para que se pueda discutir una buena constitución. Yo les deseo mucha suerte y a ti también. Espero que Arica tenga por fin una estructura que mire para adelante, pues, y que se acabe toda la corrupción que hemos visto durante tanto tiempo. Agradecido entonces, Rodrigo, me sumo a tus despedidas también, le mando un tremendo saludo, un harto cariño a Carolina que estuvo con nosotros todo el programa, muchas gracias por el power y por apoyarnos, ¿cierto? Y por supuesto también a toda la gente que nos acompañó en el programa y que nos va a seguir acompañando en la versión ya grabada. Recuerden que lo pueden revivir más adelante a través del mismo link. Y en la próxima semana va a salir ya la versión de YouTube. Si lo quieren revivir ahí, lo pueden compartir con todos. Me despido. Esto fue Educación, Tecnología y Juventud, conversando con Rodrigo Muñoz, candidato a Convención Constituyente. Soy Mario Guerrero y nos vemos en una siguiente revista la próxima semana. Cuídense. Chao, chao.